independientemente de temas ideológicos o de nuestra posición, no tiene ninguna presentación que un presidente de cualquier país vaya a otro país a hacer lo que hizo el presidente Petro. Me parece que es una situación insostenible. Hoy estamos con Aníbal Gaviria, precandidato presidencial, para que nos dé su visión del país. Bienvenido, Aníbal. Valerie, gracias a ti y un abrazo a todos y a todas. Bueno, creo que para empezar hablando un poco de la coyuntura a nivel nacional, las relaciones con Estados Unidos han sido muy estables, a excepción de estos últimos 2 años. ¿Usted cree que estas relaciones son fundamentales? ¿Cree que hay que llevarlas de la mejor manera posible? ¿O cree que tal vez no son tan importantes? ¿Cómo ve el panorama con lo que está sucediendo en este momento? No, yo creo que las relaciones internacionales de Colombia en general con todos los países son muy importantes y debemos mantenerlas en la forma con el mayor respeto y con la mayor defensa de los intereses de Colombia. Pero no cabe la menor duda que las relaciones con Estados Unidos son supremamente estratégicas, desde todo punto de vista, desde el campo político, desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista económico. El mercado de los Estados Unidos es absolutamente trascendental para Colombia. Entonces creo que hay que avanzar, seguramente en el próximo gobierno avanzaremos en esa dirección, en la recuperación del nivel que deben tener esas relaciones, porque indudablemente lo que se ha hecho en los últimos días y meses en el actual gobierno pues va totalmente en contravía de los intereses del país. Eso no tiene presentación de ninguna manera y por eso hay que avanzar en una reconstrucción de las relaciones que sean sobre todo, Valerie, de Estado a Estado, no unas relaciones de tipo personal. Cualquiera sea el presidente, Gustavo Petro, Aníbal Gaviria, las relaciones tienen que ser de Estado a Estado. ¿Usted de pronto plantearía algunos cambios frente a ellas? Mire, algunas de las reformas que el presidente Petro y el gobierno del presidente Petro ha propuesto tienen cosas buenas. Por ejemplo, la reforma a la salud tenía temas importantes, interesantes, como es el tema de la atención primaria en salud, la promoción y la prevención, también el mejoramiento de la atención en las áreas rurales. Pero creo que el error más grave del presidente y de su gobierno es tratar de que esas reformas sean todo o nada. Y entonces frustran las cosas buenas que tenía y por el contrario deterioran lo bueno que tenía el sistema. Entonces no se logra ningún beneficio. Y en la reforma tributaria actualmente planteada, pues me parece que es supremamente inoportuna e inconveniente. No toquemos sin un solo tema que ha sido motivo de gran discusión nacional. Lo que dijo el presidente acerca de que el alza en los combustibles no afectaba sino a los estratos altos, pues obviamente eso ha generado la reacción más grande de las personas que utilizan, por ejemplo, las motos, en millones y millones en todo el país. Pero no solo eso, muchos otros campesinos que utilizan maquinaria que tiene como energía el combustible y que les va a encarecer sus productos, sus insumos, su producción, todo. Entonces, absolutamente inconveniente, absolutamente inoportuna, que además grava los espectáculos y la industria creativa, que es una industria en crecimiento en Colombia. Yo creo que no es ese el objetivo que debería tener una reforma tributaria. La gran reforma tributaria es que se disminuyan los costos del Estado, que se disminuya la burocracia del Estado. Por algunas decisiones que pues políticamente han sucedido en este gobierno, pues los colombianos, muchos han manifestado que sienten que los líderes políticos están como desconectados de cierta manera de la realidad del país. ¿Usted de pronto qué le diría a esas personas?
que sienten que la política está desconectada de la realidad del país y va como por otros intereses o por otros lados. Yo creo que hay ese sentimiento de algunos porque como hay una gran dispersión de candidatos, entonces la gente está un poco desorientada. Pero yo les diría que esta dispersión va a ir disminuyendo. Cada vez van a aclararse más el panorama y va a haber unos pocos candidatos más conocedores, más serios, y ahí seguramente va a disminuirse esa incertidumbre y esa confusión que hoy tienen muchos colombianos. Y lo otro que les diría es, no, ahora es el momento es crítico para el país. La decisión que viene en las elecciones del año 2026 es trascendental. Y nosotros creemos, desde la fuerza de las regiones, el movimiento que yo represento con otros candidatos, que la decisión de los colombianos el próximo año en las elecciones será absolutamente trascendental para el futuro del país. Y que esa decisión se divide en dos. Uno, entre seguir por el camino de la división, seguir por el camino de la siembra de odios, de la polarización entre los colombianos, que seguramente será el camino que sigue Colombia si se elige cualquiera de los extremos, o una extrema fanática derecha o una extrema fanática izquierda, o tomamos un camino de unidad, que es el que candidaturas como la nuestra representan para Colombia. Justamente, pues hablando de derecha, de izquierda, ¿usted cree que hay que dividir la política de esa forma? ¿Que hay que dividir las opiniones y las necesidades del pueblo en izquierda o derecha? ¿O cómo ve usted este tipo? ¿Y en cuál se encasilla usted? No me encasillo en ninguna, precisamente porque no creo que esa deba ser la división hoy. Ese es un tema ya un poco anacrónico a muchos aspectos del desarrollo hoy político, pero también tecnológico, hacen que la situación hoy en el país y en el mundo sea diferente. Yo no me dejo encasillar en esa falsa disyuntiva de izquierda o derecha. Mire, le voy a dar un ejemplo. La gente dice que hay una política o una estrategia de derecha para la seguridad, si es un tema militar, de fuerza, de autoridad, y que hay una estrategia de izquierda para la seguridad, si es un tema más social, de oportunidades. Yo creo que no, ni izquierda ni derecha. La seguridad es la primera inversión social, porque la inseguridad ataca fuertemente y mucho más a los más vulnerables. Teniendo en cuenta ese factor seguridad que usted menciona es tan importante, pues para nadie es un secreto que el narcotráfico es uno de los factores que más inseguridad trae a Colombia en muchos aspectos, pero ¿cómo es o cuál es su posición frente al tema de legalizar las drogas para disminuir el narcotráfico? ¿Usted qué opina de eso y qué haría usted al respecto? Yo siempre he enfocado el tema del narcotráfico en una forma más holística, más completa, más integral. El problema no es el narcotráfico únicamente. El problema son todos los eslabones de la cadena de las drogas ilícitas. El narcotráfico es uno de esos eslabones, pero también está los narcocultivos, está los narcoprecursores, está la narcofinanciación y está el narcoconsumo. Entonces, primero, la gran forma de combatir la cadena entera es atacando todos sus eslabones. Y para atacar todos sus eslabones tiene que haber una corresponsabilidad internacional. Porque temas, por ejemplo, de la financiación son más de otros países que de Colombia. El consumo, por supuesto, es mucho más fuerte en otros países. Los narcoprecursores vienen también en muchas ocasiones de otros países. Ahora, el narcotráfico es uno en el que nosotros estamos muy involucrados. Los narcocultivos también. Pero primero, una corresponsabilidad y una estrategia internacional. En segundo lugar, el ataque desde el origen del problema, que es los narcocultivos. Y por eso yo estoy de acuerdo en donde deba hacerse, y no me temblará la mano, la fumigación, pero siempre en forma científica y técnica, pero no como principal estrategia para atacar los cultivos. La principal estrategia para atacar los cultivos tiene que ser la sustitución de cultivos, que es la que es verdaderamente estructural. Y ahora, frente al tema de la legalización,
creo que es una combinación entre legalización y sobre todo el enfoque de salud pública correspondiente a el aspecto del eslabón de consumo de la cadena de los drogas ilícitas. No es la legalización, la financiación. Precandidato, y saltando un poco también al tema de la seguridad, pero en otro aspecto, ¿usted estaría dispuesto, por ejemplo, a negociar con grupos como el ELN o las disidencias de las FARC, como se está pretendiendo hacer en este gobierno bajo el lema de la paz total? ¿O usted cree que hay otra forma de atacar esa problemática? Sí, yo lo dije como gobernador de Antioquia en el periodo 2020-2023. Fui un crítico muy directo desde el principio de la paz total. Me parece que es un proceso mal diseñado, un proceso mal ejecutado, con enormes vacíos, y lo que le ha dejado al país no es sino un crecimiento de los problemas de inseguridad y un crecimiento de los grupos criminales. Entonces, un proceso completamente fracasado. Ahora, voy más allá. Es que desde el principio el tema está mal enfocado, porque la lucha armada en Colombia perdió total vigencia. ¿A qué me refiero? Los grupos al margen de la ley, las FARC, el EPL, el M-19, el ELN, se alzaron en armas contra el Estado porque decían que solo por las armas se podía llegar al poder. Pero resulta que fue completamente al revés. Pudieron llegar al poder, como el presidente Gustavo Petro, que se alzó en armas contra el Estado por los votos, por la democracia. La democracia colombiana salió totalmente fortalecida y le tapó la boca a quienes se alzaron en armas y a muchos otros que en Colombia y en el mundo le creyeron ese cuento. Entonces se acabó el argumento de la lucha armada. ¿O eso qué quiere decir? Que estos grupos hoy son grupos criminales, pero se quedaron completamente en el camino por el fanatismo y la ideologización absoluta de esa reforma. Entonces lo que vamos a recoger son las buenas iniciativas que quedaron frustradas en el camino por el fanatismo y por no mantener un diálogo con el conjunto de los colombianos. ¿Y qué mensaje le dejaría a esos jóvenes que ya no creen en la política? Pues es entendible, porque ha habido muchas circunstancias que no solo ahora, sino años atrás, han hecho perder la credibilidad en la política y en los políticos. Pero les diría que la indiferencia por ningún motivo es la solución o el camino. Que hay que comprometerse y hay que escuchar las propuestas de quienes estamos queriendo avanzar en una estrategia y en un propósito nacional para unir a los colombianos. Yo les diría que de alguna manera entiendo esa falta de sintonía, porque precisamente creo que los extremos han hecho perder esa credibilidad en la política, pero que busquemos un camino de unidad, que unidos, porque esto no es un tema de una persona, esto no es un tema ni siquiera de un gobierno, esto es un tema de los colombianos. La transformación de Colombia la hacemos todos unidos. Claro, tiene que haber un liderazgo que una y que convoque. Entonces, acompáñenos, construyamos todos ese país que soñamos, un país más pacífico, sin esta violencia que nos agobia, un país con menos desigualdad, en donde ataquemos la pobreza, las desigualdades enormes que son tan injustas y lacerantes, un país donde ataquemos unidos la corrupción que le roba los recursos a quienes más lo necesitan. Entonces, hagámoslo unidos.